La civilización mesoamericana nació sola y sola vivió. Esto es fundamental. Es el punto de partida para comprender cabalmente qué fue esa civilización y también para poder compararla con las otras civilizaciones mundiales. La egipcia, la sumeria, la china, etc. Los indios americanos estaban solos, separados del resto del mundo y de las otras civilizaciones por dos océanos inmensos. Estaban incomunicados y lo estuvieron hasta el siglo XVI. Además, entre ellos, las distintas naciones indias estaban separadas, divididas por obstáculos naturales. Montañas, desiertos, selvas, la inmensidad geográfica de nuestro continente. Por último, la gran división no geográfica ni física, sino histórica, cultural. Los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios. La mayoría era nómada, pero en los Andes, en la región andina y en Mesoamérica, en lo que es ahora México, surgieron dos grandes civilizaciones y nacieron de pueblos sedentarios y agrícolas. Para darse cuenta de lo que significó la soledad histórica de los indios americanos, debemos recordar al viejo continente, cómo las civilizaciones esenciales con las que nace la cultura humana en el viejo continente, en Egipto, en Mesopotamia, en el Valle del Indo, o bien en el Extremo Oriente, en China, esas civilizaciones estuvieron en relación unas con otras. Hay influencias egipcias en Sumeria, hay influencias mesopotamias en el Valle del Indo. Los griegos recogen todo este saber, o parte de este saber. Los chinos se inclinan sobre la India y recogen el budismo. Los japoneses aprenden muchas cosas de los chinos, etc. Nada de esto ocurrió en América. Aquí los hombres se enfrentaron a la realidad natural sin contacto con otras culturas, con culturas distintas a las que ellos crearon aquí mismo. Aparte de esta inmensa soledad, tomemos en cuenta también la ausencia en América de ciertos animales domesticados como la vaca, el caballo, el burro, y la ausencia en consecuencia de animales de tiro. Conocieron la rueda, pero no pudieron utilizarla, porque no había animales de tiro, en el mundo del comercio, ni tampoco en la guerra. Los mesoamericanos no conocieron un arma terrible del viejo continente, el carro de guerra. En suma, los mesoamericanos tuvieron que comenzar por el principio del principio. Tuvieron que inventarlo todo. La agricultura, la cerámica, los grandes sistemas religiosos, la organización social y política, la arquitectura, la astronomía, la medicina, la poesía, la danza, etc. Y entre todas esas invenciones prodigiosas, la que más me impresiona probablemente es la del maíz. El maíz es una planta silvestre y los indios americanos la domesticaron, la inventaron, por decirlo así. Esta es una de las grandes creaciones de la humanidad, comparable, a mi modo de ver, al descubrimiento del fuego. Todas las culturas indígenas de México son ramas de una misma civilización. Puede discutirse si los teotihuacanos, zapotecas, mixtecos y la plural familia maya nacieron de una raíz común, los olmecas y la gente del preclásico, o si hubo brotes independientes, aunque más o menos simultáneos, en las distintas zonas. Lo que no puede discutirse es la relación íntima entre ellas, tanto en el tiempo como en el espacio.
Por lo primero, la civilización mesoamericana presenta una continuidad mayor de 2 milenios. Por lo segundo, una contigüidad geográfica no menos definida. La diversidad de culturas, lenguas y estilos artísticos no rompió la unidad esencial de la civilización mesoamericana. No es fácil confundir una obra maya con una teotihuacana, los dos polos o extremos de Mesoamérica. Sin embargo, en todas las grandes culturas precortesianas aparecen siempre varios elementos comunes: el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza, la ausencia de animales de tiro y por lo tanto de la rueda y del carro, una tecnología más bien primitiva y que no llegó a rebasar la edad de piedra, salvo en ciertas actividades, como los exquisitos trabajos de orfebrería. Mesoamérica también se caracterizó por sus ciudades-estados con un sistema social teocrático militar y por sus centros de comercio no sin analogías con los modernos puertos libres, en los que la casta de los comerciantes ocupaba un lugar destacado. Otras constantes fueron una escritura jeroglífica y códices, un complejo calendario basado en la combinación de un año de 260 días y otro, el solar, de 365. El juego ritual con una pelota de hule, una ciencia astronómica muy avanzada, inseparable de la casta sacerdotal. Asimismo, los pueblos mesoamericanos tuvieron una visión del mundo que conjugaba las revoluciones de los astros y los ritmos de la naturaleza en una suerte de danza del universo, expresión de la guerra cósmica que, a su vez, era el arquetipo de las guerras rituales y de los sacrificios humanos en grande escala. Un sistema ético-religioso de gran severidad y que incluía prácticas como la confesión y la automutilación, y una especulación cosmológica en la que desempeñaba una función cardinal la noción del tiempo, impresionante por su énfasis en los conceptos de movimiento, cambio y catástrofe. Esta cosmología fue también una filosofía de la historia conformada por un panteón religioso, regido por el principio de la metamorfosis. El universo es tiempo, el tiempo es movimiento y el movimiento es cambio, ballet de dioses enmascarados que danzan la pantomima terrible de la creación y destrucción de los mundos y los hombres. El tajo de la conquista es de tal modo neto y profundo que casi todos sentimos la tentación de ver al mundo precolombino como un todo compacto y sin fisuras. No es así. En ese mundo también hubo divisiones y discontinuidades. La historia de México es una historia a imagen y semejanza de su geografía, abrupta. Cada período histórico es como una meseta encerrada entre altas montañas y separada de las otras por precipicios y despeñaderos. Mesoamérica no era una pirámide, sino una asamblea de pirámides. Durante más de 2000 años, los diversos pueblos prehispánicos fundaron ciudades, destruyeron otras o asistieron a la destrucción de las suyas. Crearon un estilo, copiaron el de otros, impusieron el suyo a los vencidos o trabajaron como artífices al servicio de sus vencedores. No hubo hegemonía de un estado sobre los otros, sino diversidad y confrontación. Ese juego de influencias y reacciones en que consiste finalmente toda creación. Las naciones y ciudades-estado de Mesoamérica no eran pacíficas. Los muros de Bonampak conmemoran una batalla con su corolario ritual, el sacrificio de los prisioneros. Y en Teotihuacán aparecen muchos símbolos que después figurarían en el culto solar azteca
así como los emblemas de las órdenes militares del águila y el jaguar. La manifestación guerrera y caballeresca aparece también con fuerza extraordinaria en los frescos de Cacaxtla. Pero las rupturas y luchas entre estas naciones y grupos no niegan una continuidad secreta, persistente. Teotihuacán fue el centro religioso, político, militar y económico del México antiguo, desde el segundo milenio antes de Cristo hasta su destrucción en el siglo VII. Pero la ruina de la gran metrópoli no significó el fin de su carrera histórica. Desaparecida como ciudad-estado, se convirtió en mito, leyenda y arquetipo de todas las sociedades que la sucedieron. Primero inspiró a Tula, el estado militarista que sustituyó a los teotihuacanos en los valles de México y Puebla, y a su vez, Tula fue el modelo de México Tenochtitlán. Y directos herederos de los toltecas, es decir, de Tula y Culhuacán. Confiscaron así una visión del universo singularmente profunda y compleja para transformarla en un instrumento de dominación. Para entender la razón de esta pretensión, hay que recordar que para la gente nahua, la dicotomía universal, civilizado, bárbaro, se expresaba en dos términos, tolteca, chichimeca. Los mexicas querían negar su pasado chichimeca, es decir, bárbaro. Por eso el Tlatoani Izcóatl, el arquitecto de la grandeza mexica, ordenó la quema de los códices y documentos antiguos, así como la fabricación de otros, destinados a probar que el pueblo azteca era el descendiente azteca de la civilización mesoamericana fue grandiosa y sombría. Los grupos militares y sacerdotales, y a su imagen y semejanza la gente común, estaban poseídos por una creencia heroica y desmesurada, ser los instrumentos de una tarea divina que consistía en servir, mantener y extender el culto solar y así contribuir a la conservación del orden cósmico. En esta cosmología, la edad nahua y la de sus herederos, los aztecas, era la quinta edad del mundo, la del quinto sol, el sol del movimiento, el sol guerrero que bebe sangre y cada día salva al mundo de la destrucción definitiva. Sol polémico, sol del movimiento, guerras, temblores de tierra, eclipses, danza del cosmos. Si el pueblo azteca era el pueblo del quinto sol, el fin del mundo se confundía con el de la supremacía azteca, y de ahí que evitar ambos, por la guerra, el vasallaje de las otras naciones y el sacrificio, fuese al mismo tiempo una tarea divina y una empresa político-militar. Pero el poder mexica estaba amenazado por la vuelta de aquellos que realmente encarnaban el principio del quinto sol, los legendarios toltecas. Para comprender la actitud de los aztecas frente a los conquistadores españoles, hay que recordar que el año de la llegada de Cortés a México, 1519, coincide con la fecha mítica 1 Acatl, en la que, según la leyenda, debía regresar el rey sacerdote tolteca Topiltzin Quetzalcóatl. Todo esto explica que al recibir a Cortés, Moctezuma II lo salude como al enviado de alguien que reclama su herencia. Lo recibe no como al emisario del emperador Carlos, sino como a un dios o semidios enviado para restablecer el orden sagrado interrumpido con la caída de Tula. Quetzalcóatl había regresado. El rasgo distintivo, lo que distingue a la civilización mesoamericana de las otras, es su originalidad. No se parece a ninguna otra. Sus creaciones fueron únicas y en este sentido son un testimonio del espíritu plural de los hombres, cada uno distinto en un tiempo y un espacio diferentes.
Pero también estas obras son un testimonio de la unidad del espíritu humano. Las podemos comprender relativamente, por supuesto, y forman parte ya de la memoria colectiva de la humanidad. La originalidad de la civilización mesoamericana fue también una limitación. Como no estuvo en contacto con las otras, no conoció esos cambios súbitos que distinguen a la historia del viejo continente. Fue una civilización de ritmo pausado, lento y con frecuencia repetitivo. Por último, otra limitación no menos importante. Fue más vulnerable por su aislamiento ante la presencia de los otros. Y esto no solamente desde el punto de vista físico y militar frente a las armas españolas, sino sobre todo desde el punto de vista psicológico. Entre sus ideas y conceptos había unos muy claros para designar al bárbaro, los chichimecas, por ejemplo, al enemigo, al extraño o al mundo de lo divino, de lo sobrenatural. Pero no había ideas para clasificar, para definir al que venía de otras tierras y de otras civilizaciones. Por eso, frente a los españoles, los aztecas, como vamos a ver al final de esta conversación, dudaron siempre y no supieron si eran seres divinos, venidos de otro mundo, o seres de carne y hueso como ellos. El carácter de la conquista es extremadamente complejo. Todo es contradictorio en ella. Es una empresa privada y una hazaña nacional. Cortés guerrea por su cuenta, pero en nombre y provecho del rey. Es vasallo, rebelde y cruzado. En su conciencia y en la de su ejército combaten nociones opuestas. Los intereses de la monarquía y los individuales, los de la fe y los del lucro. Y cada conquistador, cada misionero y cada burócrata es un campo de batalla. La conquista de México fue un fenómeno histórico, el momento de la gran ruptura, la línea divisoria que partió en dos a nuestra historia, de un lado el mundo precolombino y del otro el del virreinato católico y la república laica e independiente de México. La conquista rompió el aislamiento del antiguo México y por la violencia abrió sus puertas al mundo. Es natural que el dramatismo y la complejidad de este acontecimiento haya adquirido irremediablemente, y no solo en la imaginación popular, sino aún entre los historiadores, los caracteres del mito. Ese mito, como todos los mitos, encarna en dos personajes opuestos, Cortés y Cuauhtémoc. No los personajes históricos, reales, sino las criaturas legendarias. En la peculiar lógica del mito, hecha de oposiciones simétricas, con la conquista, rapacidad, doblez, crueldad, comienza la opresión y la injusticia. Así, la función del mito de Cortés es ideológica. Es el emblema de la conquista, no como un fenómeno histórico que, al enfrentar a dos mundos, los unió, sino como la imagen de una penetración violenta y de una usurpación astuta y bárbara. La verdad es que fue un hombre extraordinario. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y sobre todo impide la reconciliación de México con su otra mitad. El mito nació de la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio a que pertenece,
con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Apenas Cortés deje de ser un mito y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. El último jefe azteca es un mito popular. Cuauhtémoc encarna el culto al dios joven que muere peleando para dar vida. Su figura polariza otra de las corrientes de la sensibilidad mexicana. Cuauhtémoc representa la soledad del héroe que lucha y muere solo, abandonado por los dioses y los hombres. Cuauhtémoc y Cortés son inseparables. Están vivos en la imaginación de todos los mexicanos y no dejan de luchar secretamente en el interior de cada uno de nosotros. Negar a uno es negar al otro y negarnos a nosotros mismos. Sus sombras forman la substancia de nuestro destino. Tal vez ningún otro pueblo en la historia se ha sentido tan desamparado como la nación azteca en el momento de su caída. Los mexicas se sintieron abandonados por sus aliados, en primer término, pero también por sus divinidades, traicionados por las potencias de la tierra y las del cielo. Lo más grave fue el estupor, la parálisis psicológica que los sobrecogió ante los españoles. En su universo mental no había categorías claras para definir a aquellos seres venidos de otras tierras más allá del mar. Los españoles entraron inmediatamente en la categoría de lo desconocido, territorio inmenso que colinda con lo sobrenatural. Era fácil pelear con otros hombres, no lo era pelear con seres de naturaleza desconocida. Así, la causa determinante de la caída de los pueblos mesoamericanos, y no solamente de los aztecas, fue su soledad histórica, su aislamiento. Esto fue más importante que las causas biológicas, técnicas o políticas. Algunos historiadores subrayan las causas biológicas, los virus y las epidemias que diezmaron a los indígenas. Otros subrayan la inferioridad técnica de los mexicas frente a los españoles, las armas de fuego, las armaduras de hierro, la caballería. Otros, en fin, señalan que fue también determinante su división interna, las querellas que los dividían y separaban, y el odio general que sentían las poblaciones de la náhuatl frente al dominio azteca. Todo eso es cierto, pero lo fundamental, lo esencial, fue el aislamiento histórico. En ese aislamiento está el secreto de la grandeza de Mesoamérica y también el secreto de su debilidad. Grandeza porque esto es lo que explica la originalidad de esta civilización. Debilidad porque la hizo vulnerable ante la experiencia capital en la historia, en la vida social y en la vida individual. La experiencia del otro, de los otros. Es curioso, pero este es uno de los rasgos que hemos heredado de los aztecas. Los mexicanos modernos todavía nos sentimos aislados y tenemos dificultades para entender, comprender y convivir con el mundo exterior. En el interior del mundo mesoamericano, a los pueblos sometidos por los mexicas, la llegada de los españoles les parece una liberación. Los diversos estados-ciudades se alían a los conquistadores o contemplan con indiferencia, cuando no con alegría, la caída de cada uno de sus rivales y en particular del más poderoso, Tenochtitlán. En suma, la conquista de México fue lucha de civilizaciones, personalidades encontradas, incidentes dramáticos
intrigas, en fin, una gran riqueza de episodios, todos ellos contradictorios. Sin embargo, posee una voluntad unitaria. Esta voluntad es un reflejo de la naturaleza del Estado español de aquella época. El Estado español nace como una violencia de los reyes católicos, una violencia política, que no excluye ni la diplomacia ni las componendas, para unir a los pueblos de España sometidos a su dominio. Esta misma voluntad unificadora se refleja en las empresas de ultramar, y la presteza con que el Estado español absorbe, integra y organiza todos estos vastos territorios americanos muestra claramente la aspiración unificadora del Estado imperial español. Al mismo tiempo, el Estado español, ya en América, construye rápidamente sociedades ricas y complejas. Y la rapidez con que se edifican estas nuevas sociedades contrasta, por ejemplo, con la lentitud en otras partes del mundo, por ejemplo, en las colonias americanas de Inglaterra. En 1604, el poeta Balbuena escribe Grandeza Mexicana, menos de 100 años después de la caída de Tenochtitlan. Este poema es un testimonio vivo, diríamos, de cómo el Estado español ha organizado rápidamente sus dominios de ultramar. Así pues, véase desde el punto de vista de los aztecas, que también estuvieron animados por la misma voluntad unitaria, que desde la perspectiva hispánica, la conquista de América tiene este significado: unificar la diversidad de pueblos, lenguas, culturas y sociedades que componían el mundo prehispánico. Los españoles, en lugar de esta pluralidad de culturas, afirman una sola fe, una sola lengua y un solo Señor. Crean así las bases de la futura nacionalidad mexicana. Pero hay que advertir que esto ha sido fruto de una violencia imperial. No pocas veces los historiadores han subrayado con lápiz negro ciertos rasgos de la sociedad novohispana. Por ejemplo, se ha dicho que los indios no fueron exterminados como en otras partes porque se necesitaba la mano de obra nativa para los grandes feudos agrícolas y para la explotación minera. Hay algo de verdad en esto, pero no es una verdad completa. Por una parte, debemos recordar la obra de la Iglesia en defensa de los indios frente a los abusos de los encomenderos y de los señores feudales. Pienso sobre todo en la obra de los franciscanos, de los dominicos y de las otras órdenes religiosas. Pero además, y esto es lo que me parece esencial, el catolicismo abre a los indios las puertas de un orden vivo. Por el bautismo, los indios, en una situación de orfandad terrible y difícil de imaginar para un hombre moderno, porque sus dioses habían desaparecido y sus jefes y señores habían muerto, los indios, digo, en situación de orfandad, encuentran en la Iglesia un refugio, un nombre y un lugar. Un lugar en el cosmos, algo que les fue negado a los indígenas en Nueva Inglaterra y en los otros sitios en donde los protestantes dominaron. Esto es, a mi juicio, el gran logro del orden colonial y por eso no es inexacto llamar a Nueva España un orden vivo. Un orden en el cual todos sus componentes, desde la base hasta la cúspide,
de la pirámide estaban unidos por una serie de principios, una serie de relaciones afectivas y sobre todo por una esperanza ultraterrestre. Esto es lo que se llama una civilización. Y este fue el gran logro de Nueva España, es decir, del antecedente directo de lo que después sería México. Nueva España fue singular no solo por su situación dentro del imperio, sino por su estructura interna. Estado fuertemente centralizado y con una burocracia poderosa, protegió los particularismos y las jurisdicciones privilegiadas. Las comunidades indígenas estaban regidas por las leyes de Indias y había estatutos especiales para los diferentes grupos étnicos, negros, mulatos, mestizos, criollos y españoles. Leyes particulares regían a las órdenes religiosas y a la iglesia secular, otras a los encomenderos, los comerciantes, los mineros, los artesanos, las congregaciones y las cofradías. De ahí que se defina a la Nueva España como una sociedad pluralista, regida por un sistema de jurisdicciones especiales para cada grupo, acentuadamente jerárquica y paternalista. Después de esta breve descripción, no es difícil aceptar el diagnóstico del historiador norteamericano Morse acerca de la naturaleza del régimen de Nueva España. Con ciertas salvedades y reservas que voy a hacer un poco más adelante, me parece indudable que el régimen de Nueva España corresponde a una de las dos formas de dominación tradicional, de dominación premoderna, definidas por Max Weber, el régimen patrimonial. La otra forma premoderna es el feudalismo. El régimen patrimonial puede definirse como el gobierno de uno, rey, príncipe, presidente, jefe de gobierno, que gobierna ayudado por sus familiares, sus partidarios, sus criados. En el régimen patrimonial, el Estado se concibe como una extensión de la casa real, como un patrimonio privado, digamos, o más bien dicho, como un patrimonio real. En el feudalismo es lo contrario. Los varones, la nobleza, fundada en la propiedad de la tierra y en las armas, gobierna o comparte el gobierno como un privilegio propio, por la nobleza de la sangre. Pero mucho antes de que Max Weber definiese estos dos tipos de dominación premoderna, Maquiavelo, con su penetración extraordinaria, lo definió de un modo muy conciso y que me parece vale la pena citar. Todos los reinos de que se guarda memoria, dice Maquiavelo, han sido gobernados de dos maneras diversas, o por un príncipe y sus esclavos y criados, los cuales lo ayudan a regir el reino por su gracia y permiso, o por un príncipe y sus varones, los cuales deben su rango no a la gracia del soberano, sino a la antigüedad de la sangre. En el régimen patrimonial, el príncipe gobierna con sus criados y sus familiares. En el régimen feudal, el príncipe gobierna con una aristocracia hereditaria, y de ahí las dificultades que tiene el poder central en el feudalismo para gobernar. Es claro que el régimen de Nueva España fue un régimen patrimonialista, como lo fue el de España y en general el de todos los países europeos durante la época de la monarquía absoluta. Lo mismo en Francia que en Inglaterra o que en las pequeñas ciudades italianas. Lo extraño, lo revelador, es que en el siglo XVIII
se inicia una evolución hacia la modernidad y poco a poco el régimen patrimonialista desaparece, pero no en México. Esta es una de las herencias de la Nueva España. Todavía, hasta la fecha, los jefes de Estado, los gobernadores, los ministros, conciben todavía al Estado como su patrimonio personal, como una extensión de su patrimonio. En el régimen patrimonialista, el poder central debe cuidar que no crezca una aristocracia hereditaria, y de ahí que la corona española siempre haya tratado de limitar el poder, primero de los encomenderos y después de la aristocracia de los terratenientes mexicanos. De ahí también que haya de los terratenientes criollos, para hablar más exactamente. De ahí también que haya protegido la propiedad comunal de la tierra, porque era un obstáculo a la extensión del poder territorial de la aristocracia criolla. Otro elemento característico del régimen patrimonialista es este. Cuando los dominios son muy extensos y el rey necesita enviar a un virrey para que gobierne en su nombre, como era el caso de Nueva España, siempre se corre el peligro de que el virrey, de que el mandatario se alce con el reino, como se decía en aquella época. Y para evitarlo, el nombramiento de los virreyes era por poco tiempo, 3 años en general, que a veces se prolongaba hasta 6 años. Así pues vemos cómo el régimen patrimonialista en aquella época está siempre en lucha permanente con las posibilidades de la emergencia de una aristocracia feudal, cosa que no se realizó plenamente en Nueva España, por lo demás. A los primeros virreyes, dice Rubio Mañé, no se les asignó tiempo limitado y el emperador Carlos V determinó que solo gobernasen por el tiempo que fuera la voluntad del rey. En 1629, a pesar de la oposición de la mayoría de los miembros del Consejo de Indias, el conde-duque de Olivares logró que se cambiase la fórmula a voluntad del rey por un plazo de 3 años. Otro freno. Los virreyes no podían llevar a sus hijos, hijas, yernos y nueras a Nueva España. Esta prohibición convertía a los familiares de los virreyes en una suerte de rehenes. Es una práctica que hoy siguen los gobiernos totalitarios comunistas. Otra forma de control, la institución de los visitadores. Rubio Mañé indica que tanto el virrey como la audiencia temieron siempre la venida del visitador por lo riguroso de sus procedimientos. Muchos de los visitadores fueron famosos por su severidad. Entre ellos hubo personalidades notables, como Juan de Palafox, el célebre obispo de Puebla, el doctor Pedro Moya de Contreras, que también fue virrey y arzobispo de México, y el gran José de Gálvez, que reformó la administración pública en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero el principal instrumento que empleó el rey para mantener sujeto al virrey fue el juicio de residencia. El juicio se iniciaba al término de sus funciones y las investigaciones duraban 6 meses. El juez de residencia se guiaba en sus averiguaciones por el pliego de instrucciones que había recibido el virrey al ser nombrado. ¿Cómo pueden definirse las relaciones entre el virrey y la audiencia? Era un sistema de pesos y contrapesos, pero asimismo era un juego de espejos. El virrey era el presidente de la Real Audiencia. Su relación con este cuerpo, una suerte de consejo de gobierno, estaba regida por un juego sutil de balanzas y contrabalanzas. La Real Audiencia no era el poder sino su freno, a un tiempo el límite de la voluntad del virrey y los oídos y los ojos del monarca ausente. Ningún virrey podía gobernar sin su cooperación, su apoyo y su aprobación. Si no era la lengua que ordena ni el brazo que ejecuta, la audiencia era la oreja que escucha y la mente que delibera, y sin cuyo consejo no es posible tomar decisión alguna. Dentro de la deliberada ambigüedad en la división de funciones que caracterizaba al sistema hispánico ultramarino,
La audiencia era, ya que no la suprema instancia, sí la otra instancia. Nueva España era un intrincado tejido de influencias, poderes y jurisdicciones. Frente al poder político y judicial del virrey y la audiencia, estaba el poder moral y religioso del arzobispo de México. A su vez, el arzobispo tenía un rival en el obispo de Puebla, la otra gran ciudad novohispana. Y ambos debían enfrentarse a las poderosas órdenes religiosas. En la Nueva España imperó el pluralismo, el patrimonialismo y el equilibrio de fuerzas. Ningún virrey tuvo el poder que tiene el presidente de México. En lo que se refiere a la tenencia de la tierra, el latifundio era uno de los rasgos constitutivos del sistema de propiedad. Los latifundistas dependían estrechamente de la autoridad central. Es sabido que una de las particularidades de la historia de España es la relativa debilidad del feudalismo y la rapidez con que los monarcas crearon un Estado centralizado, dueño de una burocracia. En Nueva España se reprodujo la situación de la metrópoli y aún se acentuó. El centralismo triunfó contra los intentos de la embrionaria clase feudal. Pero frente al latifundio existió la propiedad colectiva de la tierra. Por una parte, la propiedad eclesiástica, cuyo conjunto de posesiones era inmenso. Por la otra, la de los pueblos y comunidades. Esta última se remontaba al período prehispánico. Era una propiedad fundada en el vínculo consanguíneo y religioso, el calpulli, que no era divisible ni enajenable. La corona tenía interés en proteger la propiedad comunal porque así limitaba el poder económico y político de la aristocracia criolla terrateniente, que era el único grupo que podía tener veleidades separatistas. Hay que mencionar, asimismo, a la extensa e intrincada red de asociaciones, congregaciones y cofradías de artesanos. El Estado tenía el derecho de exigir prestaciones o contribuciones a los particulares, pero a diferencia de lo que ocurre en la sociedad capitalista, el responsable no era el individuo, sino la corporación. Estas prestaciones podían ser en dinero o en trabajo. La imagen de Nueva España como un reino dependiente, patrimonialista, pluralista y acentuadamente mercantilista, en cuyas estructuras económicas convivían el latifundio y el ejido, las corporaciones y los gérmenes capitalistas, es a todas luces insuficiente. La corte, centro y cúspide de la sociedad, hace inteligible esta imagen y le da sentido. Teatro de actividades sociales y culturales, no menos que de intrigas y decisiones políticas, la corte virreinal fue un centro de irradiación moral, literaria y estética. Al influir en las actitudes y en las maneras de la gente, modificó profundamente la vida social y los destinos individuales. Ejemplo de cortesía, costumbres y modas, la corte rigió las maneras de amar y comer, de velar a los muertos y cortejar a las vivas, de celebrar los natalicios y llorar las ausencias. El gran instrumento político y cultural de la monarquía absoluta fue la corte, que transformó a los pendencieros varones feudales en servidores del príncipe, esto es, en cortesanos y burócratas. El tránsito de la sociedad tradicional a la moderna se realiza a través del Estado absolutista. La sociedad aristocrática de corte, última gran institución no burguesa de Occidente, se ha sobrevivido de dos modos, como herencia y como imagen invertida de la civilización cortesana. En efecto, la burguesía imitó, y aún imita, ciertas formas de vida de los cortesanos, y simultáneamente, desde el principio orientó sus actitudes vitales en sentido diametralmente opuesto a los ideales de la corte. Imitación por adopción y, diría, por contradicción. La moral burguesa, ascética, previsora, sobria, enemiga del lujo, es anticortesana. Los modales de la burguesía,
sus ideales estéticos y eróticos, su vida imaginaria, son un homenaje a la cultura cortesana. El burgués economiza, pero quisiera ser un caballero. Pero la palabra eje, que definía y justificaba la acción histórica de España y la existencia de su imperio, fue evangelización. Evangelización entendida como conversión e incluso como guerra santa. La dicotomía medieval, paganismo-cristianismo, tuvo en Nueva España mayor fuerza y actualidad que en la metrópoli. La dualidad, catolicismo, indios idólatras, era la consecuencia de una ortodoxia. A su vez, la ortodoxia requería, como la mano necesita simultáneamente la regla y la espada, una iglesia y un Estado. También en esto España se distinguió, en el alba de la modernidad, de los otros estados europeos. En el siglo XVII se dibuja con mayor claridad la división dual en la cumbre de la sociedad. El poder político y militar era español, el poder económico criollo. El poder religioso tendía a repartirse entre unos y otros. Difícil equilibrio que no fue roto sino hasta la independencia. Pero no olvidemos que la creación más compleja y singular de Nueva España no fue individual, sino colectiva, y no pertenece al orden político ni económico, sino al religioso, el culto a la Virgen de Guadalupe. Nueva España fue una sociedad hecha para durar, no para cambiar. Su ideal era la estabilidad, la permanencia. Fue construida a imagen del orden divino, del orden eterno. Pero la edad moderna principia como una crítica radical, justamente de aquellos principios que habían fundado a la Nueva España. La edad moderna ve en la crítica a la madre del cambio y al cambio que identifica con el progreso como el motor de la historia. Para la edad moderna, el cambio es bueno, es progreso. Para la Nueva España, el cambio no es bueno, es malo, es una alteración de la permanencia y del orden eterno. Pero la modernidad, antes de ser esta exagerada religión del cambio y del progreso en que se ha convertido, comenzó como una crítica religiosa de la religión establecida, del catolicismo romano y del papado. Esta crítica se llama el protestantismo. Ahora vemos quizá con mayor claridad todo lo que opone la Nueva España al mundo moderno y también a la Nueva Inglaterra. Allá en el norte, las colonias inglesas tenían un fundamento tan religioso como las colonias españolas, pero su visión era distinta. En la Nueva Inglaterra se estableció una suerte de democracia religiosa, mientras que Nueva España existía para defenderse justamente de la herejía protestante
entre otras cosas. En el siglo XVII, Nueva España era una sociedad más fuerte, más próspera, más estable y más culta que Nueva Inglaterra, pero estaba cerrada al cambio, cerrada al futuro. En el siglo XVIII, la democracia religiosa de Nueva Inglaterra se convierte lenta pero poderosamente en la democracia política de los Estados Unidos. En Nueva España, la sociedad, incapaz de resolver sus conflictos de una manera armoniosa, estalla. Las guerras civiles del siglo XIX. Con esos fragmentos de la Nueva España y del mundo precolombino, en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, hemos construido nosotros nuestra nueva morada, el México republicano. En Nueva Inglaterra, el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna se realizó a través del puente, primero del protestantismo y después de la Ilustración. En México, el movimiento ilustrado no tuvo la penetración y la fuerza que en el resto del mundo. De modo que el dilema al que se enfrentaron el movimiento de independencia y los sucesores de los insurgentes era, en cierto modo, insoluble. O negarse al cambio o la ruptura violenta. Se escogió, como era natural, la ruptura. Pero esa ruptura fue un desgarramiento que es todavía una herida aún no cicatrizada. Quizá el siglo XXI será el siglo en el que esta herida viva en la historia de México al fin se cierre. Orgánica como la inorgánica. La orgánica para poder producir tierra negra que pueda servir para sus cultivos y producir sus propios alimentos. Igualmente, aquí en La Vega, la gente va a reutilizar sus aguas grises y sus aguas negras, porque bien tratadas a través de una planta de tratamiento, vamos a devolverlas al suelo viviente para que sirva de riego. Y también vamos a utilizar la energía solar, porque el sol nos va a proporcionar esa energía que necesitamos a través de una bomba para devolver esa agua limpia para que la comunidad la pueda utilizar. Aquí las familias han respondido de manera extraordinaria. Ellos han aprendido a que tienen que desarrollar esos sentimientos extraordinarios de solidaridad y cooperación. Las familias han puesto lo mejor de sí mismas para tener una comunidad que pueda ser cada vez más autogestionada. También ya tienen su cooperativa de servicios múltiples que les va a permitir irse cada vez más consolidándose. Por eso nosotros reiteramos que cuando se tiene fe y confianza en el pueblo, la gente participa
en la solución de sus problemas y es capaz de generar montones de soluciones a través del rescate de mucho saber y de mucha tecnología popular. Por eso nuestra consigna es que cuando una comunidad participa, una comunidad se desarrolla y se enriquece de manera extraordinaria. Y La Vega es una expresión de eso, de que podemos tener una gran fe y una gran confianza en nuestro pueblo y en sus organizaciones. En este momento, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podemos construir una vivienda si el gobierno nos permite el terreno en cualquier lugar. Y no solamente construir la vivienda en la forma de albañilería, sino en otros aspectos de la construcción como plomería y otras cosas esenciales. Encofrado, por ejemplo, que nosotros en este momento, hombres y mujeres, tenemos esa capacidad y nos sentimos sobrados porque es lo que hemos aprendido y nos sentimos altamente alegres por esa situación. Bueno, eso que se está desarrollando ahorita aquí es un ejemplo para que otras comunidades la tomen y puedan desarrollar ellos mismos su vivienda, participando activamente la mujer, ¿no? Lo cual ha sido muy fundamental porque sin ellos y sin la comunidad no se hubiera podido desarrollar nada. En este programa de autoconstrucción estamos pensando en el desarrollo de agricultura urbana para la familia venezolana y aquí tenemos varios componentes o varias personas aquí de este proyecto, los cuales están con su esfuerzo, con su trabajo, están sembrando unas matas pensando en el futuro de sus hijos, los cuales va a ser un desarrollo de fruticultura. Esta es una mata de níspero japonés y la señora está sembrando allí. El señor está aquí con un sacatierra y estamos preparando para el futuro. Este es lo que son los Araguaney, beneficio de la familia de esta comunidad. Los sistemas de energías alternas, entonces, que se están incorporando en el programa de autoconstrucción de viviendas de La Vega, consta básicamente de una planta de bombeo con energía solar. Esta planta de bombeo con energía solar, basada en un... Nada refleja mejor el alma de un pueblo que su propio arte. Conocer sus obras artísticas es acercarse a un verdadero encuentro, ya que en ellas se encierra su ser más profundo. El arte es el modo que tiene el hombre de rescatar su propia grandeza, y esto adquiere una significación especial en los periodos históricos claves de una nación. Es el caso del arte colonial mexicano, la grandiosa expresión de un pueblo nuevo. El 13 de agosto de 1521 cambia para siempre la historia de nuestro continente.
Ese día, a pleno sol, cae el Imperio del Sol. Tenochtitlán queda en manos de los conquistadores españoles. Una historia nueva se comienza a escribir. Ya no la azteca, ya no la española, sino otra, diferente a las dos originales. Es el principio del doloroso parto de un pueblo. Para los que llegaron, como para los que los recibieron, fue un encuentro asombrado y asombroso. Dos mundos, dos imperios, dos hombres distintos y fatalmente destinados por las condiciones de su encuentro. La intensidad de los combates fue más allá del mero enfrentamiento de dos ejércitos. No se peleó solo por las victorias en las batallas, ni por el resultado final en una guerra, y ni siquiera por la vida misma. Se peleó por la trascendencia de un mundo, por la permanencia de una fe, por la vida eterna. En suma, por la supervivencia de Dios. A la etapa armada siguió una nueva conquista, la espiritual, de la cual son un bello testimonio las pinturas del indio Juan Gerson en los muros y cúpula del convento de Tecamachalco, en Puebla. En el sentido estrictamente religioso, esta conquista se refiere a la catequización de los indígenas, pero en otro más amplio es una conquista en dos sentidos: de lo español hacia lo indígena, pero también de lo indígena hacia lo español. Ya no un choque, sino un encuentro físico y espiritual, que fue germen y fermento de otra historia, la de un hombre y un mundo nuevos, con dos ricas herencias sin las cuales no se comprende nada de lo que ocurrió y ocurrirá después. Con indígenas y españoles se formó el nuevo pueblo, heredero de todas sus riquezas y complejidades. Los vencidos no desaparecen, sino que fecundan al vencedor, y este les ofrece la posibilidad de pertenecer nuevamente a un mundo vivo. La semilla de la supervivencia de los dos pueblos en uno, de la unión y no del exterminio, está en la visión particular de la conquista y principalmente en la religión católica. Por el bautismo, los indios encuentran un lugar en el mundo. Entran en un orden y en una iglesia. Pertenecer a la fe católica significa encontrar un sitio en el cosmos, escribe Octavio Paz. La religión es el elemento clave en la fusión de los pueblos. El encuentro se dio en el ardor de las batallas, en la intimidad de las alcobas, en la sujeción de las leyes. Pero la unión comenzó en las pilas bautismales, en los templos, en el diálogo callado de sus creencias. Fue un asunto de fe. La justificación moral de la conquista fue la evangelización. En las pinturas murales del convento de Actopan podemos ver con claridad cómo, junto con la dinámica de expansión de un imperio, los afanes de poder y los deseos de riqueza, había un carácter esencialmente misionero en la conquista. Hernán Cortés, sobre las cenizas todavía humeantes de la batalla, pide a la corona el auxilio pastoral, y apenas 3 años después de la caída del Imperio Azteca, llegan los primeros misioneros. Son 12 hombres, como los apóstoles de Jesucristo, y con ellos comienza una obra monumental, la evangelización en la Nueva España y con ella el surgimiento del arte colonial.
El siglo XVI fue el gran siglo de la destrucción y la construcción. En poco tiempo, y a veces sobre las ruinas de antiguas edificaciones indígenas, el horizonte comenzó a registrar el surgimiento de gigantescas construcciones, recias y monumentales, los conventos fortalezas. «35 años después de la llegada de los primeros misioneros, había ya 160 conventos, magníficos monumentos a la fe y la voluntad del hombre. Todas estas obras, todo lo que estuviera a su alcance, en general toda su vida, tenía que estar al servicio de la evangelización y en medio de ellas el lugar donde vivían, la casa de Dios. Sus dimensiones y el carácter de la construcción nos hacen pensar más en la guerra que en la predicación. Fueron a la vez sitios de oración y lugares de refugio, que representan la fortaleza espiritual de la iglesia y prefiguran la Jerusalén eterna. Estos conventos, además de fortalezas, tienen un claro programa de construcción basado en una profunda simbología litúrgica extraída de la Biblia. Cada uno de sus elementos quiere decir algo. Es una palabra dirigida al indio. En ellos podemos encontrar al monte Sión, escondido en las plantas y plataformas. La torre de David, de la cual penden 1000 escudos, en los frisos. El templo de Salomón en las dimensiones, proporciones y escalas constructivas. La división en 4 de las tribus de Israel en los caminos atriales. El árbol de la vida en donde se reúnen los 4 ríos del paraíso en las cruces atriales. Los 4 evangelistas en las capillas posas de los ángulos exteriores. Las puertas del cielo, acceso a la ciudad de Dios, en las arcadas de la iglesia. Construcciones que son fortaleza, sí, pero también son imagen, son mensaje, son lección. Estos conventos, como el agustino de Metztitlán, que ahora vemos, son obras de misioneros constructores, con algunos conocimientos arquitectónicos y modelos y recuerdos de otros edificios allá en sus tierras españolas. Son obras de indígenas constructores que interpretan al maestro misionero y reviven su talento ancestral para el trabajo de la piedra. Son los primeros frutos artísticos de un pueblo nuevo. No es una obra exquisita y delicada, es una obra impresionante y primitiva. Son los viejos estilos vistos con nuevos ojos y formados con manos jóvenes. El arte colonial mexicano, sobre todo en esta primera época, es una interpretación distinta de las concepciones que ya habían madurado en Europa. Nueva España no busca ni inventa, aplica y adapta. Sin embargo, sin buscar, encuentra. Encuentra la espadaña como el recurso para sustituir el campanario y la torre.
Encuentra las capillas abiertas como la bella y útil fórmula para reunir a miles de catequizados, como sucedía en Tepozcolula, en Oaxaca. Con estas formas constructivas, únicas en el mundo, se rescataba también la tradición indígena de realizar las ceremonias y ritos religiosos en espacios libres. Encuentra las pinturas murales como medio de transmisión de las enseñanzas religiosas. Encuentra la cruz como centro arquitectónico y forma de exaltar la devoción por la pasión de Cristo. La imagen de Jesucristo doliente y triunfante en la cruz y resucitado fue uno de los temas favoritos del arte durante la colonia. Los Cristos mexicanos, sufrientes, sangrantes y escarnecidos, reúnen en la cruz la violencia de los dioses prehispánicos y el dramatismo de las representaciones cristianas en España. A lo largo de los 3 siglos coloniales hay innumerables ejemplos de la visión profundamente humana y divina de la imagen de Cristo. Con materiales ricos y modestos, con cañas de maíz, en madera, marfil, cantera, plata, los artistas novohispanos representaron su devoción y religiosidad. Para el mundo novohispano del siglo XVI, la obra de arte tiene un valor fundamentalmente utilitario. Cada uno de los elementos que hemos mencionado cumple una función dentro del programa evangelizador, como es evidente en La entrada a Jerusalén, pintada en los muros del convento de Ixmiquilpan. Bajo este aspecto de utilidad y eficacia, debemos de concebir a la arquitectura, expresión de fuerza, voluntad y fe, a la pintura, lenguaje de educación, doctrina y amor, y a la escultura, representación de la vida terrena y heraldo de la vida eterna. Todos son signos litúrgicos de la nueva y primitiva iglesia, y cada orden lo interpreta de acuerdo a su propia regla. Los franciscanos con humildad, como en el claustro viejo del convento de Acolman. Los agustinos con suntuosidad, como en el claustro del convento de Malinalco. Los dominicos con equilibrio, como en el claustro del convento de Cuilapan. Una religión que se petrificaba en Europa, se inyecta de vida en la Nueva España con el fervor y la profundidad de una religiosidad nueva, ya no la española, pero tampoco la indígena, sino de la religiosidad que comienza a ser mexicana y que se muestra abiertamente en estos primeros monumentos que, como en el caso de Coixtlahuaca, son estructuras inconmovibles, sólidas, imponentes, pero con vida. Tal vez el arte no sea suficiente para explicarnos estos monumentos, como tampoco lo sería la historia, la psicología o la teología. Para entender mejor sus bóvedas ojivales, sus murales, sus retablos, sus pinturas,
como en Yanhuitlán, para tener una mejor idea de lo que son y lo que significan. Hay que hacer un esfuerzo de abstracción y reconstruir el mundo en el que surgieron reuniendo arte, historia, psicología, teología, filosofía, tradición, costumbres y vida cotidiana. Todo es una mezcla y solo así se entiende. Cuando decimos que todo es mezcla y solamente así se entiende, no hablamos únicamente de la mezcla racial, a la que llamamos mestizaje, sino que hablamos de una mezcla total, completa, en todos los órdenes, desde las creencias hasta las costumbres, desde la cultura hasta la raza. Al hablar de los conventos, como el de Acolman, cuyo arco de la portada ahora vemos en sus detalles típicamente mexicanos, decíamos que eran mensajes de Dios. ¿Pero de qué Dios? Indudablemente no del Cristo europeo, aunque tampoco del sol prehispánico. Es un Dios nuevo, hecho de los dos, que no los traiciona. Es un Cristo con esencia de Dios antiguo, Jesucristo y Quetzalcóatl. El cielo y la tierra, la cruz y el sol. El catolicismo fue una religión impuesta que por el amor y el trabajo de los misioneros enraizó en las profundidades del ser indígena. Fue el mestizaje de la fe. En un mundo desconcertante, hostil e injusto, la religión bajo el patronazgo del apóstol Santiago por medio de los misioneros se convirtió en el refugio y la fortaleza de los indios. En ella depositaron las penas de su orfandad. Por ello, los misioneros se convirtieron en tatas, padres, y en madre, la Virgen de Guadalupe. Octavio Paz escribe: la aparición de la Virgen de Guadalupe precisamente en el santuario de una diosa india era una confirmación del carácter único y singular de Nueva España, una verdadera señal que insinuaba una misteriosa conexión entre el mundo precolombino y el cristianismo. Los indios se refugiaron en las faldas de Tonatzin Guadalupe, faldas de Madre Montaña, faldas de Madre Agua. La situación ambigua de la Nueva España produjo una reacción semejante. Los criollos buscaron en las entrañas de Tonatzin Guadalupe a su verdadera madre, una madre natural y sobrenatural, hecha de tierra americana y teología europea. Para los criollos representó la posibilidad de enraizar en la tierra de Anáhuac. Fue matriz y también fue tumba. Enraizarse es enterrarse. En el culto de los criollos a la Virgen hay la fascinación por la muerte y la oscura esperanza de que esa muerte sea transfiguración. Sembrarse en la Virgen tal vez signifique lograr la naturalización americana. Para los mestizos, la experiencia de la orfandad fue y es más total y dramática. La cuestión del origen es para el mestizo la central, la cuestión de vida y muerte. Afirma Paz, quien agrega: la figura de Tonatzin Guadalupe está grabada en el corazón de México y es imposible entender a nuestro país y su historia si no se entiende lo que ha sido y es el culto guadalupano. La unión, el mestizaje en el cuerpo y en el alma comenzó a expresarse artísticamente en los conventos fortalezas y tuvo su cabal presentación en lo que se ha llamado arte tequitqui. La palabra tequitqui es una voz indígena que quiere decir tributario.
Es una expresión artística que más que definirla hay que admirarla. La capilla abierta de Tlalmanalco es uno de los ejemplos más refinados de esta forma de sincretismo. Si del fraile salió el modelo, del artista indocristiano surgió la inspiración. Fue una relación no siempre fácil, no siempre armónica ni justa, pero fecunda e innovadora. Esta cruz atrial del santuario de Guadalupe es un claro ejemplo de la unión que significa el tequitqui. Motivos indios y europeos unidos, amalgamados, mezclados, formando figuras nuevas y diferentes, resultado de la interpretación del artista indígena. La pintura mural fue una forma de expresión permanente en los 3 siglos de colonia. El auge que encuentra en el siglo XVI ha opacado lo hecho por España en ese mismo periodo y se debe principalmente al ingenio del evangelizador y la excelencia artística del indígena. Aquí, en la Casa del Deán de Puebla, el límite es la imaginación y el talento del artista. Una de las características de la pintura novohispana del siglo XVI es el sincretismo, la representación de figuras y símbolos indígenas y españoles unidos en una misma imagen. Son obras para ver e interpretar. Son las Biblias de los pobres, de los que no saben leer. El nuevo arte fue reflejo de la civilización que nacía como fruto de un pueblo que comenzaba a escribir su propia historia. No fue un nacimiento fácil. Ya para principios del siglo XVII, los nacidos en la Nueva España se llamaban a sí mismos mexicanos, ya no españoles, ni tampoco indios, mexicanos. Al dominio ancestral que tenían los pueblos prehispánicos en el arte de la cerámica, se aunan los conocimientos traídos de Europa. El estado de Puebla se convirtió en un emporio ceramista, en donde se recogió la herencia española de la cerámica de Talavera de la Reina y las influencias orientales traídas por la Nao de China. En la ciudad de Cholula se estableció la primera industria de cerámica en el continente. El trabajo del vidrio y del cristal fue totalmente utilitario, pero comenzó a tener sentido artístico cuando se usó en iglesias, palacios o edificios públicos. Se trabajó con primor con la laca o maque, y el desarrollo de este arte tiene 3 grandes etapas: incrustación, estilización y color. El arte textil fue uno de los más ricos de la Nueva España, hasta llegar al dominio en la creación de bellas y complejas obras de brocado, presentes principalmente en la vestimenta religiosa.
Hay un gran número de especialidades artísticas con amplio desarrollo en Nueva España, pero destaca sobre todas el de la platería. En el uso de la plata, tan lujoso es el religioso como el civil. No hay recato. Todo es auge y abundancia. Los periodos de crisis no se notan porque los centros mineros abastecen con largueza a los artistas. Cualesquiera que sean los rostros que conocemos de la colonia, siempre estarán dentro de un marco de plata. Y todo ello se refleja en la vida cotidiana. Cada persona, cada familia, cada hogar se iba transformando. Los muebles, artículos, instrumentos y adornos de la vida diaria nos hablan de un nuevo estilo de vivir y nos demuestran que las piezas artísticas formaban parte de su vida íntima, privada. No eran artificio, sino elementos integrantes de lo cotidiano. A través de ellos podemos encontrarnos con la vida y el gusto refinado de una sociedad creciente. Es una sociedad rica y sensual, pero devota y supersticiosa, obediente al poder real y sumisa a los mandatos de la Iglesia. Es una sociedad de una inmensa riqueza interior que tiene su expresión en la ciencia, en la cultura y en el arte. La novedad del Nuevo Mundo ha sido asimilada. De la sorpresa inicial se ha avanzado hacia el conocimiento y la comprensión. Animales, plantas y minerales son materia de los nuevos científicos. De la biología se avanza hacia la astronomía y las matemáticas. Los estudios y obras de los hombres de ciencia mexicanos comienzan a publicarse y llaman poderosamente la atención no solo en Nueva España, sino en el extranjero. Ha llegado el momento del surgimiento de una de las joyas culturales más bellas y admirables en la historia del continente americano, Sor Juana Inés de la Cruz. La importancia de Sor Juana va más allá de su gran obra literaria. Es la encarnación del mundo novohispano, en su complejidad y contradicciones, esplendor y miseria, sensualidad y doctrina, alegría y patetismo, geometría y libertad. Nadie como Sor Juana encarna la permanente dualidad de su mundo, el mundo que hizo suyo con la belleza de sus palabras y condenó con su silencio. El arte en la Nueva España comenzó por ser un trasplante, pero con el tiempo adquirió características propias. Aunque la inspiración en modelos europeos convirtió al arte novohispano en el más españolizante, nunca perdió un sabor propio, un sentido de originalidad. Con el paso del tiempo, este sentido se convirtió en esencia. En los primeros tiempos de la colonia, como ya hemos visto, se impusieron los modelos europeos, que fueron interpretados por los artistas indios o bien que eran traídos directamente de Europa por algunos maestros. Este fue el caso de Simón Pereins, maestro de las primeras generaciones de pintores de la Nueva España, quien trajo todos los elementos del manierismo, manifiestos en un gran número de sus obras,
como su San Cristóbal. Es autor también de los cuadros del retablo del convento de Huejotzingo, uno de los más ricos del siglo XVI. El paso del manierismo al barroco significó una reinterpretación de los mismos asuntos, una forma nueva de plantear los mismos temas. Otro de los principales representantes de la pintura colonial es Cristóbal de Villalpando, favorito de la jerarquía eclesiástica, en quien encontramos dos modalidades perfectamente definidas. Una oscura, apegada al estilo tenebrista en boga en Europa, y otra luminosa y ligera. Las obras murales de Villalpando muestran siempre una admirable adaptación al espacio arquitectónico que les corresponde. El más puro artista tenebrista novohispano fue Sebastián López de Arteaga, de cuyo arte es una valiosa muestra la incredulidad de Santo Tomás, en la que se aprecia la monumentalidad y plasticismo que imprimía a sus figuras y paños. En esta obra magistral se puede apreciar el sabio manejo que hacía de la luz y el color, y nos hace recordar a los grandes maestros de la pintura europea. Luis Lagarto fue un artista especial, tanto por sus técnicas como por el colorido de sus obras. Alcanzó su mayor reconocimiento como miniaturista e iluminador. Con él comenzó una importante dinastía de artistas plásticos del virreinato. Alonso Vázquez, el gran maestro de la pintura española, alcanzó riqueza y prestigio en Sevilla antes de viajar a México, en donde formó a toda una generación de artistas. Los Echave son una dinastía artística de trascendencia para el desarrollo de la pintura colonial. Baltasar Echave Orio, fundador de la dinastía y conocido como el Viejo, mostró los principios fundamentales de la pintura renacentista. Baltasar Echave Iría, el pintor más importante de su generación, al que llamaban el de los azules, por las bellas tonalidades que logró en el manejo de ese color. Finalmente, Baltasar Echave Rioja, heredero de una gran escuela y último miembro de la dinastía, quien es uno de los pintores novohispanos con obra más corta, pero de mucha calidad. El barroco en la pintura estuvo representado por un gran número de creadores de talento, además de los ya mencionados, como Luis Juárez, uno de los mejores discípulos del viejo Echave, quien también formó una dinastía artística y dejó huella por la sencillez e ingenuidad de sus obras. José Juárez, maestro a quien se considera el máximo exponente de la pintura de su época y quien es para muchos el pintor mejor dotado de todo el periodo virreinal. Su adoración de los Reyes Magos es una muestra magistral de su talento.
El grupo de María y el niño irradia una gran nobleza, que guarda perfecto equilibrio con el limpio dibujo, cuidado realismo y seguridad en el trazo. El cuadro de Adán y Eva arrojados del paraíso es un buen ejemplo de la maestría de Juan Correa y de su gusto por las obras de grandes dimensiones. Correa fue uno de los pintores más conocidos de la colonia. José de Alcíbar gustó de representar escenas y personajes de la vida de su tiempo, como las famosas monjas coronadas, en las que con todo detalle se reproducen la suntuosidad y el refinamiento de los elementos que engalanaban los hábitos monacales y que encuentran su exuberante culminación en la complicada corona barroca. Ellos son ejemplos de la gran pintura colonial mexicana hasta llegar a Miguel Cabrera, cumbre de la pintura mexicana del siglo XVIII, quien dominó el panorama pictórico del último siglo colonial. La obra de Cabrera no se limitó a la pintura religiosa, sino que llegó a convertirse en un auténtico retrato social. La paleta de Cabrera nos ofrece imágenes de su sociedad, pero ya no únicamente por medio de su visión de fe, sino directamente de la gente, de los hombres, mujeres, niños que la forman. Su serie de cuadros sobre las castas de la Nueva España son un bello testimonio de la sociedad en la que vivió y de la que fue testigo. Una nueva sociedad a través de un pintor privilegiado. El barroco, rico arte de la decadencia en Europa, en América es bello reflejo de vitalidad. Se podría decir que era esperado, necesitado, intuido, amado antes de existir. Decíamos que Nueva España no busca, pero encuentra. Al llegar el barroco, se encuentra consigo misma. La sociedad multirracial que puebla México es ya de por sí, en su composición, una sociedad barroca. Y en el núcleo de la cuestión hay un deseo profundo de identidad. Se es y no se es occidental. Nueva España, México, crece y se desarrolla, mientras España se precipita en un período de decadencia. Más que nunca se notan las diferencias entre un mundo nuevo y uno viejo. El arte, que ha proseguido un camino paralelo en ambos lados del océano, siendo el mismo, es completamente diferente. El momento del barroco para uno significa decadencia, fin, descomposición. Para otros es vida, voluntad y opulencia. El nuevo mundo cambia. Las ciudades son un reflejo de la gente que las crea, las habita, las usa, las vive. Son ricas, complicadas, monumentales. Son una gran fiesta, una fiesta barroca. Son ciudades con una personalidad propia, como el pueblo mismo, que ya cuenta con una forma personal de ser, con un proyecto de vida común. Surge el nacionalismo.
Y una vez más, la primera expresión es fundamentalmente religiosa, como podemos admirar en la visión típicamente mexicana de Santa María Tonantzintla. Frente al poder de las órdenes religiosas se levanta el clero secular. La presencia de la iglesia se extiende por todas las ciudades y zonas rurales y comienza un nuevo proceso de integración. Se crean templos de muy diversa condición y estilo, todos con un gran deseo de singularidad y para los cuales el barroco fue el perfil natural. Las catedrales, las iglesias, los conventos de monjas, las capillas, son inundadas por el caudal barroco. La Catedral Metropolitana en el corazón de la Ciudad de México es quizás el monumento colonial por excelencia y guarda uno de los tesoros barrocos más ricos y refinados del arte mexicano, el Sagrario. Es una muestra magnífica de la imaginación del barroco mexicano. Su portada está trabajada en tezontle, piedra volcánica característica de los edificios mexicanos del siglo XVIII. Un ejemplo excepcional del barroco en el Zócalo de la Ciudad de México. Otro de los tesoros barrocos de la Catedral de México es el altar de los reyes, uno de los ejemplos más representativos de la riqueza de los retablos de la Nueva España. En México el barroco se deleitó en el manejo de las columnas, a las que llenó de fantasía hasta personalizarlas en el estípite, una pirámide de vértice muy alto, truncada e invertida, que dio un carácter singular al barroco mexicano. El estípite fue el elemento más representativo del estilo churrigueresco, alarde y delirio del barroco. Otro bello ejemplo es la iglesia de Santa Prisca en Taxco. En el barroco mexicano el pueblo se concentra. Los elementos y las estructuras son ámbitos herméticos. Nadie entra ni nadie sale. No se abren al infinito, sino que aprisionan el espacio. Es un mundo interior, autosuficiente, introspectivo, sensual, de cara a sí mismo, que estalla en el jardín interior de los retablos. En el retablo todo converge, pues ahí se concentra lo esencial, no hay desperdicio. Un hueco dice tanto como una figura. Es un lenguaje de equilibrio. El altar y el sagrario en la base. Un poco más arriba, el nicho con la imagen principal que inmediatamente da orden y jerarquía al resto. De pronto, todo es dosel y marco. La imaginería y la ornamentación acuden generosas, esplendorosas y reverentes a reunirse en torno al principal, a su centro de gravitación. Nada queda lejos, todos están en comunicación. Todos son vías, caminos, venas, ramas del mismo cuerpo. Dialogan y comparten, giran, brincan, pero no se exceden. Respetan los límites de su espacio. Al conservar su unidad, adquieren autonomía, aunque se incorporen al conjunto. No son un fragmento de ornamentación, son cada uno un símbolo definitivo, una vida propia.
El barroco mexicano es completamente distinto. Es como un fértil campo de siembra en el que todo ha florecido. Casi todo el territorio nacional refulge. Tepozotlán es una muestra de retablos dorados y de riquísimas fachadas en las que el estípite es el elemento capital. Y esta profusión es una muestra de la imaginación y variedad regional del país. Con exuberancia, como en la portada de la Catedral de Zacatecas. Con riqueza, expresada en la portada de los arcángeles del Templo del Carmen en San Luis Potosí. Con finura, presente en la iglesia de la Valenciana, en Guanajuato. Con elegancia, como en el templo de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro. Con gracia, plasmada en la fachada de la iglesia de San Francisco Acatepec, en Cholula, Puebla. Con imaginación, de la que es testimonio el claustro del convento de la Merced en la Ciudad de México. Y muchos ejemplos más. Así como Francia se reflejó en el gótico, Italia en el Renacimiento, España en el plateresco, México se encontró en el barroco. La Capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, en Puebla, es la feliz representación de este encuentro. Todo se ha vuelto movimiento, aire, luz. Los elementos desaparecen, se desintegran, son irreconocibles. Nos envuelven y de tanto mostrarse nos deslumbran. Se reflejan y nos reflejan. Es un juego de encuentros. Una de las formas que mejor representan al barroco mexicano es el barroco en argamasa, del que son ejemplos las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, Jalpan, Landá, Tancoyol, Tilaco y Concá. Las obras en argamasa son representativas de los templos de misión del siglo XVIII. En el tercer siglo de la colonia se retorna al espíritu conquistador y evangelizador, que en realidad nunca se había abandonado, pero que ahora recibe un nuevo impulso hacia el norte. En el norte de la República Mexicana, el siglo XVIII representó lo que el siglo XVI para el centro, un momento de colonización y evangelización. Este espíritu está representado en las misiones, muchas de las cuales dieron origen a importantes ciudades que hoy forman parte del sur de los Estados Unidos, como San Diego, Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, San Antonio, etc. Las obras en argamasa generalmente son obras de artistas anónimos, pero de indudable procedencia indígena, quienes trabajaron con gran libertad e ingenuidad carente de prejuicios. Como resultado se obtuvieron soluciones formales de gran originalidad. Cal, arena y agua convertidas en milagro.
El arte es dinámica, movimiento, transformación constante. El mundo novohispano vive un nuevo cambio en su expresión artística ya cerca del final de sus 3 siglos de colonia. La riqueza extrema y el movimiento continuo del barroco se agotan y surge un nuevo estilo, académico y riguroso, el neoclásico. Este nuevo estilo corresponde también a otra situación social. La Nueva España vive momentos de definición profunda que, pocos años después, desembocarían en la Guerra de Independencia. El neoclásico es la señal del cambio hacia la modernidad. Nueva España entra abiertamente en el siglo XIX y lo hace por la mejor puerta, la del gran arte. La figura central del arte neoclásico en México es don Manuel Tolsá, extraordinario escultor y gran arquitecto. Terminó la construcción de la Catedral Metropolitana y realizó edificios tan bellos como el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Además, es autor de la estatua ecuestre más bella de América y una de las mejores del mundo, la de Carlos IV, conocida como el Caballito. Son los albores del siglo XIX. Se acercan a su fin 300 años de colonia. Todo se ha hecho nuevo. Nueva España heredó 2 culturas y creó la suya. Cultura y civilización no son solamente un conjunto de técnicas y conocimientos. Tampoco son solo una visión del mundo. Son un mundo. Son un todo. Obras, utensilios, instituciones, colectividades y personas regidos por un orden. Y la manifestación más perfecta de ese orden, quizás lo sea el arte. Por él podemos conocer, acercarnos, entender mejor ese mundo. Nueva España sueña lo que quiere ser y de tanto soñarlo, lo es. Imagina lo que puede lograr y de tanto imaginarlo, lo alcanza. Busca lo que debe ser y de tanto buscarlo, lo encuentra. Aprende y crea. Aprende que la historia no es algo que pasa, sino algo que se vive. Y crea para hacer historia. Esto ha sido una muestra de sus sueños, de su búsqueda, de su creación, de su ser. Una muestra del alma del pueblo que creó la grandeza novohispana.
El siglo XIX transformó la historia del hombre. Nunca en tan